De Hebreos, capítulo 6, versículo 1 al 8. Hebreos 6, del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, dejando las palabras del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obra muerta y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos a la verdad, si Dios lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe el agua que muchas veces vino sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos de los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Mas la que produce espinas y abrojos es reprobada, cercana está de maldición y cuyo fin será el ser abrasada. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, en esta tarde ya. Te bendecimos, amado Padre Celestial, y a la luz de lo leído, concédenos tu palabra, que seas tú obrando y hablando a cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos bajo esa gracia que emana de ti, y nada más, Señor. Que al fin y al cabo sea la que llegue a la mente, al corazón y a la voluntad de mis hermanos y amigos que están aquí en esta ocasión. Te lo pedimos así con gratitud anticipadamente en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. La carta a los Hebreos, como ya se ha mencionado en los primeros temas, tiene 5 advertencias, y ahí en la ventana está, 5 advertencias que tienen que ver con elementos que vamos a encontrar en la ruta o en el camino, como está allí, a efecto de poder entender lo peligroso que es apartarse del Señor. La primera advertencia está ahí en los versículos mencionados, solamente menciono la etiqueta ahí. El descuidar la palabra de Dios es una advertencia. 2, el dudar de la palabra de Dios es otra advertencia. 3, el desviarse de la palabra de Dios, que es el tema de esta mañana. Estamos en ese rango en esta mañana, el desviarse o apartarse de la palabra que impide llegar a la madurez. En cuarto lugar, el desprecio de la palabra de Dios y el desechar la palabra de Dios. Todo está simétricamente ahí ubicado, a efecto que usted puede usar ese bosquejo y pueda compartir las 5 advertencias de la carta a los Hebreos. Pero el rango en el cual queremos compartir, a la luz de lo que hemos leído hace un instante, son 4 preguntas. La primera de ellas es, ¿cuáles son los fundamentos de la madurez? Que nos va a enseñar la misma carta. En segundo lugar, ¿con qué intención se reitera esta doctrina? ¿Cuál es el propósito que está allí? En tercer lugar, ¿cuáles son las bendiciones que trae la doctrina para toda persona que se acerca a ella? Y finalmente, ¿qué consecuencias hay por apartarse o por desviarse de la palabra del Señor? La primera sección, ¿cuáles son los fundamentos de la madurez? Esta porción nos va a enseñar que en la iglesia del primer siglo habían algunos elementos que constituían lo que aquí se llama los principios fundamentales de la vida espiritual. Es decir, el ABC
de la vida del creyente, tanto para el creyente judío o hebreo como para nosotros por extensión. Y entonces comienza a mencionar la primera de ellas. En primer lugar, dice el arrepentimiento. Vamos adelante, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué son las obras muertas? O en primer lugar, ¿qué es la vida de arrepentimiento? Cuando venimos al Señor, lo primero que hacemos es ese cambio de actitud, ese cambio de vida, que nos lleva a tener una mejor actitud para con Dios, para con la gente, para con la vida y obviamente para con nosotros mismos. ¿Qué son esas obras muertas de la cual debemos arrepentirnos? Bueno, son acciones inmorales, egoístas, impías y sin amor que conducen, como dice ahí, a la muerte. Son obras de muerte. Son obras que pueden contaminar nuestra vida y que por ser acciones no limpias malogran la conducta y lo separan a uno del Señor y obviamente del prójimo también. Puede también el autor estar refiriéndose al arrepentimiento de obras muertas, quizá a algunos ritos que se cultivaban para poder encontrar paz con Dios en la antigüedad. Pero dice arrepentimiento de obras muertas. Primera doctrina fundamental, entonces, cuando venimos al Señor, lo primero que hacemos es arrepentirnos de un montón de cosas como estaba allí en la imagen. Pero en segundo lugar, como consecuencia del arrepentimiento de obras muertas, viene la fe en Dios. Lo primero que nosotros accedemos cuando venimos al Señor es creer en el Señor, mirar al Señor. Y cuando decimos creer en el Señor, no estamos hablando solamente de ese aspecto de credulidad intelectual, sino de esa actitud de confiarle nuestra vida al Señor, de confiarle nuestra vida, nuestro destino, nuestro futuro al Señor, mirar al Señor. A partir de que nos arrepentimos, comenzamos ya a confiar en el Señor y tomar en cuenta al Señor en todas las facetas de nuestra vida personal, doméstica, laboral, familiar, lo que fuere. Dios está allí como elemento importante de nuestra vida. Pero la tercera doctrina fundamental también tiene que ver con la doctrina de bautismo, dice, la doctrina de bautismo. ¿Qué es la doctrina de bautismo? Concretamente, si llegamos al contexto del escritor de la carta a los Hebreos, se está refiriendo a lo que en el Antiguo Testamento se llamaban los lavatorios o de purificación externa. Purificación que el pueblo de Israel cultivaba, cumplía para efecto de una limpieza física o externa. Pero en el ámbito espiritual, cuando hablamos de doctrina de bautismo, es ese acto por el cual nosotros venimos al Señor y simbolizamos que hemos muerto así como murió el Señor y resucitamos con el Señor como Él resucitó y vivimos ahora para el Señor en virtud de haber ingresado a este segundo paso de fe y obediencia que toda persona que cree en el Señor debe hacer. Pasar por las aguas del bautismo en señal de obediencia. Y no es que el bautismo salva ni nada por el estilo, sino que es un acto de obediencia que hacemos delante del Señor. Pero había una cuarta doctrina fundamental para ese tiempo. Dice la doctrina de imposición de manos. El pueblo de Israel tenía esta práctica muy frecuente, muy común, y lo hacía generalmente en tres momentos. En primer lugar, cuando se tenía que ir al sacrificio de animales, se colocaba la mano sobre el animal para transferir el pecado, la falta que la persona tenía y imponía las manos sobre el animal. Un segundo momento en el cual el pueblo de Israel imponía manos era un asunto familiar, cuando los padres querían trasladar la bendición para los hijos, también imponían manos sobre la cabeza o sobre los hombros de los hijos y con ello le transfería la bendición paterna o la bendición, como algunos llaman, la bendición de la primogenitura, que es básicamente esa costumbre. Pero en tercer lugar, también imposición de manos tenía que ver cuando se quería ordenar a alguien para el ministerio, para el servicio, ya sea como sacerdote, como profeta o como rey, se hacía la imposición de manos. Es decir, era algo común, corriente, muy frecuente en el pueblo de Israel. Ahora nosotros también, en el ámbito cristiano, cuando queremos ordenar o dar autoridad a una persona para el servicio, hacemos una especie de, sí, imponemos las manos, ¿no? Imponemos las manos a efecto de
poder acceder a la autoridad delegada de ese siervo o sierva, misionero o misionera que va a cumplir la tarea del Señor. Esa era una parte de la doctrina fundamental. Pero había una quinta doctrina y tenía que ver con la enseñanza de la resurrección de los muertos. Se ha dicho con propiedad que el cristianismo es la fe o la religión, usando la palabra convencional, es la religión de la inmortalidad. Le da al ser humano dos mundos en los que vivir. Le enseña que lo mejor aún está por venir, lo mejor está aún por venir. Y lo que hace de este mundo solamente es un lugar de entrenamiento para la eternidad. Aquí estamos en este ámbito temporal preparándonos obviamente para la eternidad. Tome nota, hermanos, no solamente hablamos de las cosas del más allá, sino también de las cosas del más acá. No solamente hablamos del cielo cuando debemos tener los pies bien puestos sobre el suelo también. No tenemos que salirnos de la realidad. Amén. Pero el cristianismo es una fe que cultiva este ámbito de la inmortalidad, que no todo acaba acá, no todo acaba acá, gracias al Señor. Y finalmente, la otra doctrina que se enseñaba en la iglesia del primer siglo era la doctrina del juicio eterno. También al cristianismo se le ha catalogado así, como la religión no solo de la inmortalidad, sino también la religión del juicio o de los veredictos o dictámenes eternos. Y esto, hermano querido que está aquí en esta mañana, a ninguno de nosotros se nos debe olvidar que algún día hemos de encontrarnos con el Señor. Y que lo que Dios piense de nosotros es infinitamente más importante que lo que la gente pueda estar pensando, porque las consecuencias perduran por la eternidad. Y entonces a la gente a quien el escritor de la carta les dice, bueno, estas son las 6 doctrinas que ustedes han cultivado, son las 6 doctrinas con las cuales ustedes han crecido, han avanzado en su vida de fe. Y entonces hace esta relación a efecto de un recordaris para cada uno de nosotros, no solamente para los lectores de la carta a los hebreos, sino también que por extensión para nosotros también son estas verdades, que son las cosas que usted y yo hemos aprendido cuando hemos venido al Señor. Ya depende del tiempo que usted esté en el Señor, son las cosas que se enseñan generalmente en la casa del Señor. Pero luego viene una segunda pregunta: ¿con qué intención se reitera esta doctrina? ¿Con qué intención? Mire que el versículo 1, primera parte, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. En esa ventana hay una figura muy curiosa, hermanos. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos. La palabra rudimento está ahí en una palabra griega que significa estoikeion, pero se los traduzco. El estoikeion son las cositas que los niños en el kinder, en el jardín, aprenden. El cuadralito, el circulito, el rectangulito, el triangulito, todas esas cosas que les ayudan a cultivar la motora. Son los rudimentos, son las cosas, el ABC, son las cosas básicas que una persona empieza a aprender cuando va a la escuela. Y entonces el autor de la carta está diciendo algo muy grave y muy delicado. Les está diciendo, dejen ya el ABC, dejen ya el kinder, dejen de estar jugando con los triangulitos, los cuadrolitos, los circulitos, ya avancen, salgan de allí, no se queden allí. Ahora bien, cuando decimos que debemos dejar estos rudimentos, ¿qué tipo de rudimentos? O sea, ¿dónde es que debemos madurar? Porque el tema se llama avanzando hacia la madurez. Es decir, debemos ser maduros, no más duros, que no es lo mismo. Maduros. ¿Maduros en qué, hermanos queridos? Empezando con nuestra mente. Maduros en la mente. Quiere decir que conforme una persona va avanzando en edad, por lo menos, debe pensar en las cosas trascendentales e importantes de la vida. Importante de la vida. Nuestra mente debe estar variando, pensando, ya no solamente pensando en cosas básicas y elementales, sino cosas ya de cierta trascendencia, de cierta cosa, de cierto peso, hermanos queridos. Pero no solamente madurar en la mente, madurar en la vida de fe también, hermanos queridos. Conforme uno se va haciendo mayor también, no solamente en años, sino también en años de la fe, en la fe cristiana, debe haber más
y más reflejo de Jesucristo en nuestra vida. ¿Sabe por qué le llamaron por primera vez a los creyentes allá en Antioquía cristianos? Que la traducción no le hace justicia a la palabra. Dice que por primera vez a los discípulos en Antioquía le llamaron cristianos, pero en el original dice, le llamaron los cristitos. ¿Sabe por qué? Porque reproducían la vida del Cristo grande en su vida de testimonio, esta gente que recién estaba creyendo en el Señor. Por eso es que decimos, madurar en la vida de fe debe hacernos más y más para reflejar la vida del Señor. Y paralelamente con ello tenemos que estar sacudiéndonos todo el tiempo de viejas faltas y adquiriendo obviamente también nuevas virtudes. Por eso es que debemos amanecer, permítame ahora hacerle el redondeo de este pensamiento, por eso es que debemos amanecer cada día, no asustados como esta madrugada, Debemos amanecer, queridos hermanos. ¿Cómo? Con una nueva conducta, con una nueva nobleza y con una nueva expectativa de la vida, mis hermanos. Amén. Uno no se puede detener en la vida cristiana, porque invariablemente quien se detiene no solamente se detiene, sino que progresivamente va retrocediendo también. Mientras otros avanzan, usted aparentemente se queda. No, no se queda, usted está retrocediendo también. Alguien muy atinadamente dijo que quien deja de ser mejor, deja de ser bueno también. Le repito, quien deja de ser mejor, de ir avanzando, deja de ser bueno también. Eso me lleva al segundo pensamiento. Dice el versículo 3, y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Ahora, aquí nos encontramos con un detalle muy particular. Quiere decir en primer lugar que el autor de esta carta está tomando muy en serio su tarea docente y a la vez pastoral. Es decir, yo haré esto, dice, ya que hay elementos básicos, pero yo no voy a dejar a la gente en lo básico. Debo ir avanzando con ellos, enseñando algo más que lo básico y elemental. Dice, y esto haremos. O sea, él se compromete a avanzar, pero también agrega algo más. Si en verdad Dios lo permite. ¿Qué está diciendo? Que al final de cuentas es Dios quien va a abrir los corazones de las personas que van a recibir lo que se les enseña. Aquellos que reciben la instrucción en las verdades de la palabra de Dios. Un detalle más. Dios tiene dos tipos de voluntad. En teología se enseña que Dios tiene dos tipos de voluntad. La voluntad soberana y la voluntad permisiva. En la voluntad soberana Dios dice sí y es sí. Otras veces dice no y es no. En la voluntad permisiva Dios dice sí y uno puede decir no. Dios dice sí y uno dice no. Entonces dice Dios, quédate con tu no. Okay. U otras veces en esa voluntad soberana Dios dice no y uno dice sí, Señor. No, sí, Señor. Entonces, Señor, quédate con tu sí. Entonces, Dios nunca va a tomarnos de la solapa. Dios nunca va a zamaquearnos para aceptar la fe. Nadie nos ha puesto una pistola para aceptar la fe. Nadie nos ha empujado, nos ha presionado para aceptar la fe. Esto es, hermano querido, haciendo uso y ejercicio de nuestra voluntad personal también. Amén. Por eso, hermanos queridos, que frente a esta verdad, frente a este elemento, que de paso esta segunda pregunta es solamente un paréntesis para llegar a lo tercero luego, simplemente uno debe entender que tenemos un compromiso, hermanos queridos, de recibir y procesar aquello que hemos recibido de parte del Señor o de aquellos que nos instruyen de la palabra del Señor. Con eso en mente, la tercera pregunta es una pregunta muy particular. ¿Cuáles son las bendiciones de la doctrina entonces? ¿Cuáles son los beneficios que tenemos una persona que viene al Señor? Y aquí otro paréntesis. Fíjese, mi hermano, yo suscribo, y puede haber más quizá, yo suscribo que en toda iglesia, en todo tiempo y en todo lugar, hay por lo menos tres tipos de creyentes. Tome nota, digo creyentes. Hay en primer lugar lo que llamaríamos el creyente nominal, es decir, el creyente de nombre,
que dice ser creyente, viene a la casa del Señor, se identifica, pero simplemente es creyente de nombre, nominal, no avanza de ahí. Es el creyente cultural, que acepta la fe bíblica culturalmente, nada más. Y de eso hay mucho en algunos lugares. En segundo lugar, hay lo que le llamamos el creyente marginal, que sí ha aceptado las verdades fundamentales, las ha disfrutado, pero como su mismo nombre lo indica, está al margen, está en la tribuna. Y generalmente en las tribunas están los mejores jugadores, están los mejores entrenadores, que le dicen a los que están en la arena o en el campo cómo debe patear, dónde debe hacerlo, ¿verdad? Y así hay gente marginal, creyente marginal, que dice cómo deben hacerse las cosas en la casa del Señor y cómo no se deben. O sea, son los que saben todo, pero están al margen. Y en tercer lugar, hay lo que le llamo el creyente total. El que sí está comprometido, el que sí ha recibido los fundamentos, sí se ha comprometido con el Señor y con la obra del Señor y con el Señor de la obra. ¿Sí? Ahora bien, ese creyente total va a hacer algunas cosas, hasta va a decir, ¿en qué más puedo servir, Señor? ¿En qué más puedo servir, Señor? Entonces, en esta mañana, para esta sección, usted y yo tenemos que ubicarnos. ¿Dónde estamos? Ya estamos apuntando. Soy un creyente nominal, de nombre, calientabanca, dominical. Soy un creyente marginal, que sé cómo se deben hacer las cosas, pero no las hago, que lo hagan otros. O soy un creyente total. Frente a esta triple radiografía, permítame ir entonces a verificar esto que va a experimentar las tres personas. Y de estas tres personas, cada uno de ellos va a procesar y va a tener utilidad o no en su propia vida. En primer lugar, primera bendición que reciben estas personas. Dice, el creyente ha sido iluminado. Dice el versículo 4, fueron iluminados. Es decir, recibe luz. Esa vida de tinieblas, esa vida sin dirección, esa vida de oscuridad, recibe luz. Por el hecho de ser del Señor, ¿no ves que el Señor es la luz? Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y entonces uno se beneficia de esa luz. Y comienza a tener lucidez. De ahí viene la palabra, lucidez, claridad. Primera bendición. Segunda bendición, dice también, el creyente ha saboreado del don gratuito que viene del cielo. Dice, gustaron del don celestial. Está hablando que es una persona que ha participado de los servicios de la casa del Señor, que ha hecho confesión de fe, que se ha bautizado, se ha arrepentido, ha tomado de la vida de la iglesia, de la Santa Cena, ha comido del pan, del vino, ¿no es cierto? Inclusive ha tenido el privilegio de tomar el arado y servirle al Señor. Está hablando de una persona que sí está disfrutando, dice, del don celestial, de bendiciones y beneficios tan importantes que uno comienza a experimentar cuando viene a Él. En tercer lugar, dice, otra bendición, el creyente toma parte en la vivencia del Espíritu Santo, dice, partícipes del Espíritu Santo. Cuando venimos al Señor, Él nos marca, nos sella, nos bautiza, nos da las arras o las primicias, nos da muchas bendiciones, nos da sus dones, nos da unos privilegios que nunca antes teníamos. Aquellos que éramos cero a la izquierda, mano, ahora nos da cero a la derecha, o sea, valemos mucho para el Señor. Aquellos que no teníamos poder, ¿no es cierto? Ahora nos da poder en su gracia infinita. Y no solamente nos dice lo que tenemos que hacer, sino también nos ayuda a hacerlo. Porque el Espíritu Santo de Dios tiene esa potestad de ayudarnos, de estar con nosotros en nuestro corazón. Y tener al Espíritu Santo del Señor es el disfrute que podemos tener cada uno de los que venimos al Señor. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Pero algo más. En cuarto lugar, también el creyente, cualquiera que sea el marginal, el nominal o el total, ha saboreado la maravillosa escritura.
Esta degustación, hermano, consiste, sí, en oír la palabra del Señor, como en esta tarde, por ejemplo. Disfrutar de la bondad de la palabra del Señor. Obtener el alimento y provecho espiritual de esta palabra. Como decíamos semanas atrás, la palabra de Dios viva y eficaz. Viva cuando la escuchamos y eficaz afuera, cuando estamos pasando dificultades, situaciones. Allí es eficaz y esta palabra la disfrutamos. Y aquí está la verdad en esta palabra del Señor y nos regocijamos porque no tenemos otro manual de fe y confianza, de credulidad y comportamiento que no sea la palabra del Señor. Amén. Y entonces se disfruta de esto, se disfruta de esto. Y finalmente, también el creyente, cualquiera que éste sea, ha disfrutado de los poderes de la era que llegará. ¿Qué dice el texto? Gustaron de los poderes del siglo venidero. Los judíos a quienes fue escrita esta carta dividían el tiempo, en dos eras, en dos fases. La era presente, que para ellos era totalmente mala, y la era por venir, que sería totalmente buena, Ahora, hermanos, un paréntesis. Cuando dice poderes de la era que llegará, gustaron de los poderes del siglo venidero. El Señor viene pronto, hermanos. El Señor viene pronto. Temblores, terremotos, inundaciones, plagas, tornados por otro lado. El Señor viene. Israel ya llegó hace exactamente 71 años. Está allí como el cronómetro de Dios. Tome nota que una generación tiene 80 años. Y el Señor dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 71 años hace que Israel volvió. Miren la higuera, dice el Señor. Miren los elementos del siglo venidero que está a punto de inaugurarse. Por lo tanto, mi hermano, como dicen los letreros, ojo, pare, cruce, tren, deténgase, hermano. Cristo viene y debemos estar preparados. Algún día el Señor va a intervenir en este mundo, como lo que Él llama en el Antiguo Testamento como el día del Señor. Y entonces de esta verdad, de las bendiciones del reino, hermano, que ha de venir, el cristiano saborea ya de su palabra, de su espíritu, de tantas cosas, hermano. Y aún en los tiempos de prueba, él o ella lo ha soportado porque saboreaba y disfrutaba anticipadamente de estas cosas de la eternidad. Hablaba en los días pasados con un amigo pastor. Pregunté por otro amigo pastor que ya estaba a punto de ser ordenado para el ministerio. Y le digo, ¿dónde está? Y me reservo el nombre, por cierto. Oh, me dice, pastor, ¿usted sabía que él alternaba bivocacionalmente? Sí, le digo. Lo ascendieron en el trabajo, un puesto de cierta envergadura. Estando a punto ya de ser ordenado para el ministerio en la iglesia, el dinero, la fama, la reputación le ha hecho no solamente dejar la iglesia, sino dejar al Señor también. Y me dijo algo que me quedó marcado y lo anoté en mi libretita. Cada vez que lo vamos a visitar o cada vez que lo llamamos, nos dice, déjalo como una bonita historia en mi vida. Déjalo ahí nomás, ya no me hables del Señor. Wow, le digo, sí. Degustaron, disfrutaron, fueron iluminados. Todo eso. Nominal, marginal o total. Mire hacia dónde nos lleva ahora la cuarta pregunta, que prácticamente, hermanos queridos, es una pregunta muy particular. ¿Cuáles son las consecuencias de apartarse? Dice en primer lugar, número 1, que este acto de apartarse es un acto muy serio, muy serio. ¿Sabe por qué? Dice ahí en la ventana siguiente. Porque se vuelven apóstatas. Ahora,
He hecho ese gráfico, hermanos, porque es el curso que enseño en el seminario. Y hay una palabrita que no hay que dejarla pasar. Cuando dice, porque es imposible que si recayeron, sean renovados para arrepentimiento. Para la palabra recaer, hay dos palabras. La primera que está en rojo es parapesontas y la otra parapiptos también. El parapiptos es el que recae accidentalmente. Y el parapesontas es el que deliberada, voluntariamente, se aparta del camino. No llega a la meta, no llega, pero deliberadamente ve un recodo del camino y se aparta. Cuando dice ahí, porque es imposible, si recayeron, la palabra recayeron dice parapesontas, salió deliberadamente. Le atrajo el mundo, le atrajo este sistema. Ahora, ¿qué quiere decir el autor de la carta con esta expresión de que es imposible que los que se han apartado y convertido en apóstatas no pueden ser renovados para arrepentimiento? ¿Qué es lo que quiere decir? Hermanos queridos, no es un texto fácil, les confieso que no es un texto fácil. Permítame hilvanar algunos pensamientos al respecto, pero permítame antes ir a la analogía. Es decir, el autor de esta carta a los hebreos les hace recordar a la iglesia a cual él estaba escribiendo y por extensión a nosotros, le recuerda a la iglesia del primer siglo que los israelitas que cayeron en el desierto habían en primer lugar practicado el rito de poner la sangre en los dinteles cuando el ángel de la muerte pasara y fueron exonerados. Estos israelitas que cayeron en el desierto habían comido del cordero pascual también. Estos israelitas que cayeron también cruzaron el Mar Rojo, vieron la columna de nube durante el día, en la columna de fuego durante la noche. Estos israelitas comieron del maná, tomaron el agua de la roca y sin embargo, con todas estas bendiciones, estos mismos israelitas, escucha hermano, endurecieron su corazón con incredulidad y por su desobediencia cayeron y se apartaron del Dios vivo. Se da cuenta que no es garantía, es en paralelo. Disfrutaron de muchas bendiciones allá en el desierto. Disfrutaron muchas bendiciones, pero se apartaron. Comenzaron a hablar mal de Moisés y de Josué. Aquí el escritor se refiere, y ahora sí uso la palabra, aquí el escritor se refiere a la apostasía y tiene en mente a la persona que deliberada, intencional y completamente abandona la fe cristiana, reniega de Dios, reniega de Cristo, reniega de la Biblia, reniega de la casa del Señor, reniega de un montón de cosas espirituales que antes le producían satisfacción. Es más, la apostasía no está afuera. La apostasía está dentro. Y empieza, ¿sabe cómo? De un modo gradual. La apostasía no acontece de un modo repentino e inesperado. Es gradual. Una declinación que lleva a la incredulidad y esta a la desobediencia y luego a la apostasía. Y cuando llega la caída y el apartarse de la fe, obviamente estos llevan al endurecimiento y lo que le llamamos la cauterización del corazón, donde ya no le va ni le viene, donde no le interesa nada del Señor ni de las cosas que tienen con el Señor, no le entran balas, se endureció y por lo tanto encalleció su corazón. Por eso decimos que es un acto muy, muy serio, se vuelven apóstatas. Pero en segundo lugar, hay algo más que acontece también. Dice ahí que hay dos acciones terribles. Versículo 6, segunda parte, dice que los que cometen apostasía crucifican a Cristo otra vez. Dice el relato sagrado, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. Mire que detrás del pensamiento del autor de esta carta hay una idea muy grande.
Él estaba viendo a la cruz como un hecho que abría una ventana del corazón del Señor, y como que la cruz le estaba diciendo a estos hombres: así es como yo los he amado, así es como les amaré siempre. Esto es lo que hace vuestro pecado, pero esta es la única manera en que yo puedo redimirles, muriendo por ustedes, muriendo por ustedes. Hermano querido, en esta mañana, amigo que nos acompañas, no solamente el pecado quebranta la ley de Dios, quebranta también el corazón de Dios. Y es verdad, al apartarnos de la fe, crucificamos otra vez al Señor. Pero no solamente lo crucificamos, miren, en segundo lugar lo que nos dice el texto, lo exponemos a vituperio, que implica que cuando renegamos de la fe, hacemos de Cristo un espectáculo grotesco, una burla, una mofa. Es como que el mundo diría: así es que para esto es para lo que sirve el cristianismo. Esto es todo lo que Cristo puede hacer. Esto es todo lo que se consigue en la cruz. Y genera vergüenza, y genera desacreditar que la gente se burle del Señor. Cuando hemos tomado el arado y hemos estado disfrutando de las bendiciones del Señor. Y voy cerrando. Número 3, no solamente hay dos acciones terribles, esas dos acciones terribles generan también dos destinos finales, dos destinos finales. Dice el versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, mire lo que produce. Produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, y por lo tanto recibe bendición de Dios. Quien viene y bebe del Señor recibe su bendición, su amor, su gracia, y con ello produce una buena cosecha y da buenos frutos, bendecidos para bendecir a los demás. Es lo que uno recibe si es que uno está perseverando en la fe. Pero cuando uno no persevera en la fe, mire lo que acontece, versículo 8. Pero la que produce espino y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. ¿Qué está hablando? Que los cardos y espinos representan a los seres humanos cuyos corazones sí han recibido la palabra, han recibido la lluvia, pero que ha sido ahogada y no dejan dar el fruto de bendición, y se convierte en un terreno árido, estéril, no de bendición, sino de maldición. Le pregunto y cierro ya: ¿qué terreno tenemos? Terreno de bendición, porque estamos perseverando en lo fundamental, y no solamente en lo fundamental, sino pasamos hacia adelante a la perfección. O nos hemos quedado con lo básico, y no solamente con lo básico, hemos olvidado lo básico, nos hemos detenido, hemos retrocedido, y ahora nuestro territorio, nuestro terreno está a punto de ser quemado, a punto de ser maldecido, dice el relato sagrado. He aquí, avanzando hacia la madurez, tomando de lo básico, sí, no olvidando lo básico, pero extendiéndonos hacia lo que está adelante. Y a eso nos llama el Señor en esta mañana.